Padre eterno, ahora vamos a estudiar un poco de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos abras un poco en entendimiento para poder entender tu palabra y que bendigas al expositor de tu palabra también, Padre. Esto te lo pido no por mis méritos, sino por aquel que está tu diestra, nuestro Jesucristo. Amén. Muy bien. Hace 8 días estábamos hablando de este modelo del reino de Dios orgánico. Ya como que lo vamos aterrizando con las estructuras, ¿verdad? Usamos de ejemplo los árboles, pero ahorita ya estamos viendo las estructuras que van duplicándose, digamos, a partir del original Jesús, ¿verdad? Y la relación con el Padre, cómo se va duplicando esa relación a las estructuras humanas. ¿Se acuerdan de lo que vimos, algo que vimos hace 8 días? No es sobre la autoridad que Dios dejó en el matrimonio, que Dios lo que desea es que haya esa plenitud en nosotros por medio de su Hijo. Primeramente, Él tiene esa unidad con su Hijo y después lo que quiere es que también en el matrimonio pueda haber esa unidad igual. Eso es lo que yo entendí. Ok, está muy bien. De hecho, vamos a ir entrando a lo que es acuérdense, ese reino orgánico que ya lo contrastamos, ¿verdad? No tiene que ver con el reino en el sentido del gobierno como nosotros normalmente lo hemos entendido en el mundo. O sea, no es que simplemente el Señor viene y gobierna de la misma manera como los gobiernos del mundo, ¿no? A veces esa es la idea que teníamos del reino de Dios, el Señor gobernando por encima de todos y ya, a similitud como se hace en el mundo. Pero vimos que el reino orgánico es muy diferente porque no se trata solamente de un ejercicio de autoridad en donde el que está encima, ¿verdad? El que tiene la autoridad manda y los demás obedecen, como siempre ha sido una monarquía, ¿no? Es el rey manda, gobierna y los demás obedecen y están para servir al rey. Estamos viendo un modelo más enriquecido, basándonos en la afirmación que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que no va a ser entre ustedes como sucede con el mundo, como los gobernantes del mundo, sino que el que sea mayor es el que va a servir al menor. Y él se pone de ejemplo. Vemos que este es un reino al revés, ¿verdad? El mayor está hasta abajo porque es la base, es el soporte que da plenitud a todo lo demás. Y vimos el ejemplo de la tierra, ¿verdad? Donde se plantan las plantitas, ¿verdad? Es la que brinda la plenitud a todo lo que está sembrado en ella. Por eso vimos el ejemplo del árbol o de la planta, que es el que nos da el Señor Jesús con lo de la semilla de mostaza, la parábola que habíamos visto y lo del Salmo 1, ¿sí? Esa tierra que es la que contiene todo, digamos, todo lo que necesitan las plantas, todos los minerales, todos los nutrientes, toda la humedad, todo lo que necesita las plantas de esa tierra, la tierra les da todo, para que sean plenos, para que no les haga falta nada, para que desarrollen todo lo que en el diseño de Dios estaba puesto, ¿verdad? Que sean plenamente para lo que fueron diseñados. Vimos el ejemplo de las plantas porque es una manera gráfica que el mismo Señor utiliza, pero con esto nos estamos dando cuenta que el principio con el que Dios quiere establecer su reino es con la vida misma de Él, fluyendo desde nuestro interior para libertad y para manifestación de todo lo que Él es, ¿sí? Entonces nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, compartimos la vida de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros somos parte viva de lo que Dios quiere hacer. Por eso nosotros desde dentro Dios se manifiesta y todo lo que Dios es lo manifestamos nosotros. Y eso es lo que nos garantiza que estamos unidos a esa rama, por decirlo así, tomando otra vez el ejemplo de Jesús cuando dijo de los pámpanos, ¿verdad? Entonces nosotros
lo que hacemos ya no es lo que nosotros queremos en el sentido de que tenemos una voluntad diferente a la de Dios, sino que se unifican. Y ahora nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestro propósito es hacer y continuar este reino de Dios. Acuérdense que se duplica la relación que hay entre el Padre y el Hijo su único deseo es hacer la voluntad del Padre. Y vimos varios textos, ¿verdad? Donde él dice que él a eso vino, que él eso es su deleite, que ese es su alimento, que eso es lo único en lo que piensa y eso es su gran misión, hacer la voluntad del Padre. No solamente en su vida física aquí terrenal, sino en general, ¿verdad? El que ejecuta la labor creativa del diseño de Dios. Entonces, si se duplica eso mismo en nosotros, entonces nosotros al estar inmersos en el reino de Dios, al estar cimentados y plantados y enraizados en esa tierra, esa voluntad y esa vida de Dios fluye a través de nosotros. Eso nos hace libres, por eso dice para libertad. Es la vida de Dios fluyendo desde nuestro interior para libertad. Una vez que nosotros somos insertados en ese reino y que su vida fluye, lo que produce es libertad. Libertad obviamente en el espíritu, no libertinaje donde cada quien hace lo que quiere, porque ese es ser esclavos nuevamente de la carne. Es una libertad total, plena, completa, perfecta. Es de la que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y esa verdad los hará libres, los va a conectar a ese proyecto de Dios, a esa visión de Dios, a esa frecuencia de Dios, por decirlo así, ¿verdad? Que nos conecta y nos vincula y nos hace ser uno solo, para que entonces seamos una unidad, o sea, es decir, un reino bien vinculado, unido, perfectamente en comunión. Entre nosotros y Dios es más una comunión que una relación, porque una relación implica más de una persona, pero como somos uno, entonces estamos en una comunión, es decir, una unión común. Lo que hay entre nosotros y Dios a través de Cristo Jesús es una comunión, ¿sí? Una unión en común, estamos unidos. Pero eso es importante que lo entendamos. Pongan atención en esto. La razón por la cual creó el Señor el matrimonio es para reproducir la unidad del Padre y el Hijo entre los seres humanos, para que fluyeran de la misma manera y hubiera el mismo tipo de unidad y de relación. Por eso hablamos de autoridad, porque dentro de esa misma unidad, donde tanto el Hijo y el Padre comparten la misma esencia, comparten la misma naturaleza, comparten el mismo poder, comparten en esencia todo. Sin embargo, hay un orden funcional, ¿sí? No es una jerarquía en el sentido de mando y de poder, sino es un orden funcional. Aquí es lo que vimos, ¿verdad? El reino de Dios tiene un orden funcional, que no es la jerarquía humana. Entonces, la relación entre el Padre y el Hijo es el modelo que se duplica en su creación. Por eso les dije, es bien importante que entendamos cuál es la relación entre el Padre y el Hijo, porque eso es lo que se va a duplicar en su reino. Y si pensamos que el Padre y el Hijo hay una relación de jerarquía en el sentido de gobierno y de sometimiento, entonces eso es lo que vamos a duplicar y estaríamos duplicando mal. Por eso enfatizamos mucho, ¿verdad? El Hijo es su deleite hacer la voluntad del Padre. Para eso fue puesto, esa fue su misión. Pero el Padre no está simplemente explotando, ¿verdad? Al Hijo y haciendo que lo obedezca. No, el Padre, su deleite es darle todo al Hijo. O sea, todo el reino se lo ha entregado a su Hijo. Antes de ascender al cielo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podemos ver nuevamente, ¿verdad? En donde dice que puso al Hijo a su diestra. Y vemos también ahí en Filipenses, confiese y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, todo lo que hizo el Padre es para dar gloria a Él a través de glorificar a su Hijo. Entonces, no hay una competencia, no hay una lucha de poder,
no hay a ver quién es más importante o quién es mejor o quién es mayor, como el pleito que traían los discípulos, ¿verdad? A ver quién va a ser el mayor, quién es el que va a estar al frente. Ese es un pensamiento humano y ese es el pensamiento que Dios quiere derribar porque no corresponde al reino. Ahora, tomando en cuenta ese modelo de orden funcional, es como crea el matrimonio. Y entonces pone a dos personas igual de importantes, igual de valiosas, igual de capaces, iguales en valor, pero diferentes en función. Y hay un orden funcional, no es una jerarquía, es un orden funcional en donde dice Pablo, ¿verdad? El marido es la cabeza de la mujer. El deleite de la esposa será el funcionar en unidad con su esposo. Estar ahí, por eso es la ayuda idónea. No es competencia, tampoco es machismo, ni es sobajamiento a la mujer, sino simplemente los dos son igual de importantes, no hay uno más importante, pero la función que tienen uno es diferente a la función del otro y hay una unidad en esa relación. Por eso Pablo toma mucho el ejemplo de cómo el Señor dispuso el matrimonio para establecer una relación entre los seres humanos y que aprendan cómo funciona el reino de Dios, porque esa misma relación es la que hay entre Cristo y nosotros y su iglesia, porque somos la esposa. Y entonces por eso dice Pablo, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la purificó, es decir, le dio plenitud, hizo que fuera plena, la lavó, la limpió, le dio todo lo necesario para que la iglesia, ¿verdad?, la esposa, cumpliera el propósito para el cual fue puesta o fue hecha, ¿sí? Si se dan cuenta, la relación que existe que a través de lo que nosotros conocemos como matrimonio ya existía en los propósitos de Dios como fundamento de su reino, ¿sí? No es que aparece a partir del matrimonio, más bien el matrimonio es una manera de expresar al ser humano cuál es la relación ideal que hay entre el Padre y el Hijo y en la cual se basa el funcionamiento del reino. Por eso les decía hace 8 días, esto lo deben conocer tanto los varones como las hermanas, porque actualmente está habiendo muchas ideologías tratando de poner en competencia al hombre y a la mujer, y cuál es más importante, y que si el hombre, toda esta ideología está tratando de destruir esta construcción de Dios, de cómo es su reino, ¿sí? Hay ideologías que están totalmente opuestas a lo que es el reino de Dios con respecto a la relación que hay entre los seres humanos, sobre todo con la pareja. Y no es accidental, ¿verdad? Sabemos que el enemigo está metiendo todo esto. Más adelante voy a hablar de esto. A partir de esto, el modelo de este reino orgánico se implanta en la tierra como algo que se duplica, como un principios y un método, por decirlo así, que va a funcionar tanto en el cielo como en la tierra. Y ese es el reino de Dios. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de la familia, pero antes, ya les he platicado de esto, solamente les quiero recordar. Esto no es bíblico, hermanos, esto es una manera bonita de relacionar cómo opera este reino de Dios. Y me encontré con una figura geométrica en las matemáticas, ¿verdad?, que se llama fractal. Ya les he hablado un poquito de esto, pero quiero que entendamos por qué lo estoy introduciendo, ¿verdad? Esto no es algo bíblico, la Biblia no habla de fractales, ni mucho menos, pero van a darse cuenta cómo tiene una relación, ¿sí? Bueno, aquí en matemáticas, ¿verdad?, hay una figura geométrica que se llama fractal, pero también es una figura orgánica, se relaciona con lo orgánico. Es un objeto geométrico con una estructura autosimilar que se repite a diferentes escalas, creando patrones intrincados e irregulares. Se caracteriza por la repetición de un mismo patrón a medida que se amplía
cómo se ve en formaciones naturales, como los helechos, las nubes. Es decir, es una figura geométrica, pero es una base de cómo está compuesta muchas cosas en la naturaleza. Y básicamente es esto. Hasta arriba tenemos de este lado una línea recta, ¿sí? Pero imagínense que a esa línea recta que está hasta arriba, en la parte de en medio le hacemos un piquito, ¿verdad? Le agregamos un vértice. Entonces, esa línea recta queda dividida en 4 líneas rectas, que es el que sigue abajo. Si se dan cuenta, está 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Se multiplicó por 4 las líneas rectas. Si cada una de esas líneas rectas le ponemos un piquito en medio, entonces se multiplica, ¿verdad? Y ahora van a ser 16. Si repetimos la misma operación, van a ser 64, luego 256, luego 1024. Y matemáticamente es infinito. O sea, podemos estar haciendo esto sin detenernos, ¿sí? Se van multiplicando, obviamente se va reduciendo de tamaño las líneas, porque a cada una la estamos partiendo en 4 y haciéndole un piquito en medio. En términos muy básicos, eso es un fractal que se va repitiendo y haciendo cada vez en unidades pequeñas, pero está compuesto, en este caso, por las mismas líneas de la figura inicial. Hay una animación ahí donde nos estamos acercando infinitamente a un fractal y vemos que nunca llegamos, bueno, matemáticamente, ¿verdad? Nos podemos estar acercando, haciendo zoom infinitamente a ese fractal y realmente nunca terminan de dividirse sus lados, ¿sí? Entonces, este fractal es una figura geométrica que tiene un área definida, pero un perímetro infinito, porque se puede continuar haciendo todo el tiempo. Algunas figuras de la naturaleza son fractales. Por ejemplo, a un lado de la animación, arriba tenemos 2 copos de nieve que son hexagonales. No hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 copos de nieve idénticos. Cada copo de nieve, si lo vemos a microscopio, son diferentes, pero es una estructura fractal. Y pueden ver la belleza que hay en las formas, ¿verdad? Si ustedes ven, cada piquito se duplica en los demás piquitos y continúa creciendo. Obviamente en la naturaleza no es infinito, porque llega el momento en que ya no alcanza es tan chiquito que ya no se alcanza a multiplicar. De la misma manera son, por ejemplo, los brócolis, ¿sí? Ya les he platicado este ejemplo. Un brócoli, la rama que nosotros compramos, ¿verdad? El brócoli tiene varias ramas que son idénticas en chiquito de la rama principal, pero aparte esas ramas, si las dividimos, cada una es una unidad chiquita, idéntica de la anterior, y si las vamos subdividiendo, bueno, vamos a llegar a un puntito que pues es el tope, ¿no? Hasta ahí llega, pero vamos viendo que son unidades chiquitas idénticas a la anterior y van haciéndose más grandes. El fractal hacia arriba, hacia lo grande o hacia lo pequeño, se supone que es infinito, ¿sí? Igual vimos la hoja bueno, esta no sé si es una jacaranda o sea una planta parecida, pero es igual, ¿verdad? Es una hojita verde que la hoja grande está compuesta por varias hojitas pequeñas que son el duplicado, o sea, es miniatura de la hoja grande, pero cada una de esas hojas pequeñas está compuesta por otras hojitas pequeñas, que esas hojas pequeñas están compuestas por muchas hojitas pequeñas. Y bueno, no sé hasta cuántas generaciones llega. Obviamente en la naturaleza aquí no es infinito, pero demuestra este principio fractal. Igual las ramas de los árboles, igual los rayos que caen, igual incluso nuestros bronquios. Ustedes ven nuestros alvéolos, cómo están compuestos nuestros pulmones, tienen unas ramificaciones fractales. Y si nos damos cuenta, hay en la naturaleza infinidad de estructuras fractales, muchas, que tienen este principio. Ahora, esto fue una inserción mía, pero no es un invento descabellado. Simplemente lo que quiero decir es que Dios, que creó todas las cosas,
De la misma manera podemos encontrar en la Biblia cómo Él, a través de cosas pequeñitas, duplica o replica cosas más grandes que no están al tamaño de nuestra comprensión, pero nos lo hace comprensible a través de cosas más pequeñas, algo que sí podemos ver, ¿sí? Entonces, el reino de Dios, hablando de esta manera, ¿verdad? Yo lo asemejé a una estructura fractal. Esto no les digo, no es que estoy yo, no es decir, es que el hermano dice que el fractal está en la Biblia. No. Esto es una comparación que me gustó al encontrar esta figura y cómo está compuesta. Me sirvió de un comparativo de la manera en que Dios actúa, porque Dios es invisible, o sea, no lo podemos ver. Y además es tan grande, es enorme, Dios lo llena todo, ¿sí? ¿Cómo podemos comprender aspectos importantes de Dios? Bueno, Él nos da a entender a sí mismo a través de cosas que podemos comprender y cosas que podemos ver. Por eso el Señor Jesús trae una semilla para enseñarnos algo que es mucho más grande, pero que trabaja con esos principios, ¿sí? O sea, con algo pequeño, con algo que nosotros sí podemos ver, enseña cosas grandes que están fuera de nuestra capacidad y de nuestro pensamiento. Por eso escogí esta figura que me gustó, porque me ayuda a explicar, y creo yo que así como en la naturaleza hay muchas estructuras fractales, y Dios creó toda la naturaleza, nos está diciendo, les doy una probadita de lo maravilloso que pueden ver, pero esto es una réplica de algo más grande, y esto es una réplica de algo más grande, y esto es una réplica de algo más grande. Y así trabaja Dios. De hecho, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo iba a construir el tabernáculo, le dio medidas, le dio materiales, le dio cada detalle exacto de lo que tenía que hacer. Y además le mostró un modelo de lo que es el santuario del cielo. O sea, él pudo ver las cosas celestiales y ese santuario lo duplicaron en la tierra, en el desierto. Por eso, cada instrucción que le decía, lo vas a hacer de acuerdo al modelo que te mostré, de acuerdo al modelo que viste. Moisés pudo ver algo que estaba en el plano celestial y lo replicó Dios en el plano terrenal. ¿Sí entienden la relación? Dios replica cosas del plano celestial en cosas cotidianas del plano terrenal. Otro ejemplo, podemos ver esta estructura fractal en el uso del número 7. El número 7 es importante. Dios lo estableció desde la creación. Pero tenemos que entender que hay una grandeza mayor. O sea, este 7 es una sombra y figura de algo mucho más grande, algo mucho mayor, que nosotros o al pueblo de Israel se le enseñó a través de una estructura de 7, ¿sí? El 7 está puesto desde la creación, simboliza perfección, simboliza plenitud. Bueno, ustedes ya conocen qué significados tiene el número 7 y qué tan importante es. Algunas de las fiestas que el Señor ordenó a su pueblo tienen que ver con el número 7, es decir, son 7 días. También existen periodos de 7 años o también de 7 semanas, ¿sí? Es decir, se dan cuenta cómo de lo chiquito se va haciendo más grande, más grande. El jubileo es una celebración que se da después de 7 periodos de 7 años, o sea, 49 años, y el año 50 se celebraba el jubileo. ¿Se dan cuenta? El 7 se va formando en estructuras más grandes, más grandes, más grandes, y tiene que ver, o sea, por eso les digo, es algo que tiene relación, porque el Señor así es. El Señor nos quiere enseñar cosas de índole espiritual a través de cosas visibles para nosotros, ¿sí? Como un fractal que no vemos toda la grandeza del total, pero nos muestra una miniatura chiquita que es igualita
al total, ¿verdad? Digamos al papá grandote, cada uno de los hijitos nos damos cuenta que es igualito. Y el Señor nos quiere enseñar de esta manera en toda la Biblia. Cuando hablamos de sombras y figuras, de alguna manera las sombras es algo que podemos ver nosotros, pero que representa algo todavía más grande, que es imposible que lo comprendamos o lo veamos con nuestros ojos. Cuando estamos hablando de la familia, mis hermanos, estamos viendo cómo Dios quiere duplicar el modelo de su familia, ¿verdad? El modelo de cómo está la relación entre el padre y el hijo, porque es el fundamento de las relaciones que quiere establecer con sus criaturas. Es decir, es una manera del funcionamiento de su reino. Y si no lo entendemos, vamos a duplicarlo mal, como les decía yo hace ratito, ¿verdad? De hecho, si pensamos en cualquier matrimonio, la gente va, se casa simplemente porque pues, quiere hacer la vida una vida con alguien que se enamoraron, pero ni siquiera les viene a la mente la razón. O sea, no saben que ellos están siendo un duplicado de lo que Dios establece como relación perfecta en su reino, que es la relación entre el Padre y el Hijo. Y el hombre y el ser humano lo toma simplemente muy, muy a la ligera y hace violencia contra su familia, contra su mujer, y ahí hay pleitos y se pelean y quién es más importante y que mis cosas y que tus cosas y que hazme caso. O sea, eso, hermanos, no es el modelo del matrimonio que Dios planeó, porque Dios quiere duplicar la relación que hay entre el Padre y el Hijo a través de todo lo que va a extenderse como humanidad, o en este caso como el pueblo que eligió para dar testimonio a la humanidad, o a nosotros, a quienes nos llamó para formar su pueblo y anunciar también su reino. O sea, no estamos hablando de ir y predicar con la Biblia, estamos hablando de ir y mostrar cómo vivimos, mostrar cómo nos relacionamos como familia. Y entonces eso es estar transmitiendo, estar divulgando, estar anunciando y estar multiplicando el reino de Dios. ¿Sí? Por eso la familia es un modelo, es esa unidad pequeña que está constituida por una pareja, y ese modelo nuclear de una familia se va a multiplicar en naciones, bueno, no sé, en tribus, en etnias, en naciones, es decir, va a crecer. Por eso habló el Señor a Abraham en términos de familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque esa es la unidad a duplicar, ¿sí? Esa es la unidad que pues de hecho, socialmente sabemos que la unidad, la familia es la unidad del núcleo de una sociedad, ¿verdad? Por eso es importante entender y duplicar bien, entender la familia a la luz de los principios del reino de Dios. Una familia constituye el modelo perfecto de Dios para sellar un pacto entre una pareja para construir el reino de Dios por medio de varios elementos importantes. ¿Cómo expande Dios su reino? ¿Cómo funciona en los cielos para que funcione en la tierra? Primeramente, el elemento principal es una pareja. Por eso tomó a Adán y a Eva. ¿Sí? ¿Cómo empezó el Señor a producir ese reino aquí en la tierra? Con un matrimonio. Fue lo primero que hizo. Esa es la primer piedra, digamos, para construir el reino de Dios. Un matrimonio. Varios aspectos importantes en los que el Señor está duplicando el funcionamiento de su reino hacia los seres humanos, a esta tierra, que es donde queremos que su reino pues expanda, ¿sí? Uno, pues es la procreación, multiplicación, que fue la primer bendición que dio Dios al ser humano. Por aquí Dios hizo al ser humano y la primer bendición que le dio fue esta, ¿verdad? Sé un duplicado mío, es decir, duplíquense, multiplíquense, porque
es la manera en que yo voy a hacerme presente en todo mi reino. O sea, a través de ustedes, yo voy a estar presente en todo este reino aquí en la tierra. Entonces, la instrucción fue crecer, multiplicaos, henchid la tierra. Esta misma bendición la volvió a repetir con Noé, después de que se destruyó toda la humanidad. No se solamente llenen la tierra para que haya mucha gente, no, está aplicando ese principio de duplicación, así como el Señor en el Hijo, ¿verdad? Se duplicó a sí mismo para tener a quien dar ese amor, o sea, para proyectar ese amor que era Dios, o sea, Dios es amor, pero no se puede, el amor en la individualidad no existe, o sea, se tiene que haber alguien en quien vertir ese amor. Entonces, Dios creó esta pareja para que esta unidad a través del vínculo del amor fuera una realidad aquí en la tierra que anunciara la realidad del cielo, es decir, su reino. El matrimonio como modelo de la unidad entre la pareja, emulando la unidad entre el padre y el hijo. O sea, nuevamente, ¿verdad? Si no entendemos a qué se refiere, cuál es el propósito de una pareja, aparte de vivir juntos y aparte de tener una vida, un proyecto de vida, estamos replicando por encargo de Dios lo que ellos son, ¿verdad? Cómo funciona la unidad del Padre y el Hijo en armonía, lo estamos replicando en la pareja. Y obviamente esto se replica en la familia porque cuando una pareja vive estos principios, los nutre, o sea, nutre a los hijos crecen entendiendo de qué se trata ser familia y lo van a replicar. Pero si lo que estamos replicando es un modelo equivocado, un modelo violento, un modelo pues ajeno al reino de Dios, un modelo conforme al gobierno del mundo, ¿verdad? Donde uno quiere ser el principal, donde uno quiere ser el mayor, donde estamos viendo por nuestros propios intereses, en donde vamos, sentimos al otro como una competencia a la cual hay que tener siempre sometido para que no se nos revele. O sea, si esos principios estamos aplicando el gobierno del mundo y estamos duplicando en nuestros hijos el gobierno del mundo, y eso es lo que van a aprender. No te dejes y tienes que estar por encima de todos y tienes que someter, y bueno, pues ya vemos la sociedad, ¿verdad?, que tenemos a través de no comprender el modelo perfecto que es la unidad del Padre y el Hijo, que quiere el Señor duplicar, y eso es expansión de su reino. La otra parte es este modelo de matrimonio que ya lo comenté hace ratito, es representativo de lo que como humanidad, ¿verdad?, nosotros como seres humanos, como un cuerpo, representamos para esta unidad, para este funcionamiento, pues la esposa del Cordero. Entonces, este matrimonio está también anunciando la unidad entre Cristo y su iglesia. Esas bodas del Cordero que vamos a ver en el Apocalipsis, que vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Y que constituye el pleno establecimiento de este reino, ¿verdad? Desciende la Nueva Jerusalén y se hace una realidad todo lo que se ha estado construyendo desde ahorita a través de esa unión. Es una boda. Por eso, cada vez que cantemos el canto de las bodas del Cordero, y no entendía yo el significado de lo que está anunciando para nosotros. Y es el momento culminante, el día y el momento más hermoso y más gozoso que puede tener el Señor, el ver a la esposa, ¿verdad?, uniendo la vida con su hijo. Esa iglesia por la cual dio su vida, esa iglesia que día con día está purificando, está limpiando, la está lavando, la está amando, la está perdonando, la está formando, le está dando un crecimiento. Va a llegar el momento en el que sea una perfecta armonía y unidad, hablando de esta boda. Y eso es lo que anunciamos todos los matrimonios y todas las familias. Entonces, anunciar el reino de Dios no se trata de salir con nuestras Biblias y andar predicando, que no es malo, pero es una manera de vivir.
Es una forma de entender lo que somos y lo que estamos duplicando, o sea, a quién estamos representando, qué estructura, qué principios, qué valores están siendo puestos en nosotros como parte de este reino y que nosotros los estamos viviendo. Hoy en día, aparte de que no hemos comprendido completamente ni siquiera este primer principio del reino de Dios que tiene que ver con el matrimonio, aparte estamos viendo una narrativa actual que está deliberadamente pensada para destruir a la familia, para destruir ese modelo que duplica, ¿verdad?, la relación y el orden funcional del reino de Dios, está siendo destruido sistemáticamente. Como que están compitiendo, ¿verdad? Como que es una lucha de poder entre hombre y mujer. Destruye los cimientos de los principios del reino de Dios basados en esta relación, ¿sí? Pone a los padres contra los hijos, a despreciar la autoridad, también pone a equivocar la autoridad del padre como si fuera simplemente imposición, y también pone a competir a la mujer o a la esposa. No hay igualdad porque somos diferentes, el varón y la mujer, los dos comparten el mismo, los dos valen lo mismo, simplemente son diferentes y hay un orden funcional. Entonces, todo esto se distorsiona, está creando un caos deliberado para que se destruya las estructuras que componen una sociedad y que deberían componer el reino de Dios o una sociedad en base al reino de Dios. Bueno, hasta aquí voy a dejar, mis hermanos. Muy bien. Pues vamos a terminar con una oración, ya son 9:06. Voy a pedirle a mi hermana Reinita Trejo. Claro que sí, hermano. Oremos. Padre Santísimo, gracias te damos, Señor, por estas explicaciones que nos da nuestro pastor, por estas pláticas, por esta palabra tuya que debemos de discernir y que debemos de estudiar más profundamente. Bendice a mi pastor, Señor. Dale más sabiduría para que la comparta con nosotros. A nosotros pon más entendimiento en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Te pido que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Que bendigas a toda tu iglesia, aunque no se haya conectado, Padre Santo. Te pido bendición para todos. Te pido bendición para mis hermanos que tienen algún problema, los que están enfermos. Bendice, Padre, a tu iglesia de seguidores. Te doy gracias, Señor, por todo esto en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.